El sol de la tarde caía a plomo sobre el patio, calentando las baldosas de barro cocido, hasta que parecían respirar un vaho antiguo, un aliento de tierra y tiempo. Yo estaba sentada en el viejo equipal de mi padre, el cuero gastado y suave como una caricia familiar, meciendo un vaso de limonada entre mis manos. El hielo tintineaba, un sonido pequeño y solitario en el silencio de la casa. Hacía 3 años que el silencio se había vuelto el inquilino principal, desde que mamá se había ido. 3 años, una eternidad y un suspiro. A mis 64 años, había aprendido que el tiempo era un embustero. Se estiraba y se encogía a su antojo, sobre todo cuando la soledad le hacía compañía. La casa, antes un hervidero de risas, olores a guisado y el parloteo incesante de mi madre, era ahora un museo de recuerdos. Cada objeto, cada sombra en la pared, contaba una historia que ya solo yo podía escuchar. O eso creía. Estaba a punto de descubrir que las historias, a veces, se niegan a morir. El calor era denso, pegajoso. Las chicharras habían comenzado su canto vespertino, una sinfonía monótona que siempre me había parecido el sonido del mismísimo verano. Cerré los ojos, dejándome arrullar por esa música natural, por el perfume de las bugambilias que trepaban por el muro del patio, sus flores de un fucsia tan intenso que dolían a la vista. Recordaba a mi madre, Isabel, plantando esos mismos esquejes. «Verás, Helenita», me había dicho con las manos llenas de tierra y una sonrisa que le achinaba los ojos. «Estas flores son tercas como yo. No necesitan mucho, solo sol y ganas de vivir. Y vaya que tienen ganas». Ahora, el árbol de flores era un monumento a su terquedad, una explosión de color que desafiaba su ausencia. Estaba perdida en ese recuerdo, en el tacto imaginario de sus manos sobre las mías, cuando lo oí. «Helenita». La voz fue un susurro, tan leve que al principio pensé que era el viento jugando con las hojas del limonero. Mantuve los ojos cerrados. El viento no pronuncia nombres, menos aún con ese timbre, con esa mezcla exacta de ternura y mandato que solo una persona en el universo había poseído. Mi madre. Se me erizó la piel de los brazos, a pesar del calor sofocante. Abrí los ojos de golpe, el corazón martillándome en el pecho con una fuerza desbocada. El patio estaba vacío, bañado en esa luz dorada y polvorienta del atardecer. No había nadie. Las chicharras seguían su canto, ajenas a la sacudida que acababa de sufrir mi mundo. Debo estar volviéndome loca, pensé. Es el calor, la soledad, es el aniversario. Mañana se cumplían 3 años exactos. El dolor, a veces, juega malas pasadas a la mente. Te hace ver fantasmas, escuchar ecos. Traté de calmarme. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cargado de aromas florales. Bebí un sorbo de limonada, el frío del vaso anclándome a la realidad. Soy Elena Ramírez, viuda de García. Tengo una casa, un jardín, una pensión modesta y los huesos cansados. Mi madre, Isabel, descansa en el panteón del pueblo, bajo una lápida de mármol que yo misma limpio cada domingo. Esos son los hechos. Lo demás es un truco de la memoria, un espejismo del duelo. Me repetí esas certezas como un mantra, una letanía para ahuyentar a los fantasmas que mi propio corazón parecía estar conjurando. Pero una parte de mí, una pequeña semilla de duda, había sido plantada, porque la voz no había sonado como un recuerdo, había sonado presente, real, como si estuviera justo detrás de mí, al otro lado del umbral. La noche llegó con su manto de estrellas y una brisa que por fin alivió el bochorno. Cené poco, un trozo de queso panela con tortillas, sin hambre, con la mente todavía girando en torno a ese instante en el patio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 3 años de un silencio sepulcral, su voz decidía regresar? Intenté leer, pero las palabras de la novela se me escapaban. Se negaban a formar ideas coherentes. La protagonista, una joven heredera luchando por su fortuna, me pareció un personaje de otro planeta. ¿Fortunas? ¿Luchas? Mi única lucha era contra el silencio y los recuerdos. Apagué la luz y me fui a la cama, buscando refugio en el sueño. Pero el sueño también me fue esquivo. Daba vueltas en el colchón, el eco de esa única palabra, Helenita, rebotando en las paredes de mi cráneo.
Me levanté y caminé descalza por la casa a oscuras. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, dibujando formas plateadas en el suelo. Me detuve frente al retrato de mi madre que colgaba en la sala. Era joven en esa foto, con el cabello negro recogido y una mirada llena de fuego, de planes, de una vida que aún no había sido domesticada por los años y las decepciones. Era la mujer que yo recordaba de mi infancia, la que podía arreglar un motor descompuesto, negociar con el más rudo de los comerciantes y coser el vestido más delicado, todo en el mismo día. Era una fuerza de la naturaleza. Pero también tenía una tristeza oculta, una procesión que llevaba por dentro y que solo a veces, en momentos de quietud, se asomaba a sus ojos. Había muerto de una neumonía, o eso dijeron los médicos. Fue rápido, fulminante. En una semana se apagó, como una vela en una corriente de aire. Mi tío Ricardo, su hermano menor, se había encargado de todo, de los papeles, del funeral, de las deudas que, según él, mamá había dejado. «No te preocupes por nada, sobrina», me había dicho, con su voz suntuosa y su traje siempre impecable. «Tu madre era un alma generosa, pero un desastre con los números. Lo importante es que descanses y la recuerdes con cariño. Yo me encargo del desastre financiero». Y yo le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi tío, la única familia que me quedaba. Ricardo era el ejemplo del éxito. Mientras mi madre y yo habíamos vivido siempre con lo justo, él había prosperado. Tenía negocios en la ciudad, un coche de lujo que cambiaba cada 2 años y una esposa que se vestía con ropa de diseñador, de esas marcas como Gucci o Chanel que una solo ve en las revistas. Siempre fue generoso en apariencia. Llegaba en Navidad con regalos caros y nos invitaba a cenar a lugares elegantes 1 o 2 veces al año. Pero había algo en su generosidad que siempre me había incomodado. Una especie de exhibicionismo. Como si necesitara que todos vieran lo bien que le iba, en contraste con nuestra modesta existencia. Después de la muerte de mamá, su actitud se volvió aún más protectora, casi paternalista. Se aseguró de que la pensión de mi marido me llegara sin problemas. Me ayudaba con algún gasto imprevisto y siempre me recordaba lo afortunada que era de tenerlo. Sin mí, Elenita, esta casa ya la hubieras perdido. Las deudas de tu mamá eran considerables. Y yo, agradecida y aturdida por el dolor, nunca cuestioné nada. Pero esa noche, mirando el retrato de mi madre, la duda que había nacido en el patio comenzó a crecer, a echar raíces. Mi madre era muchas cosas, impulsiva, terca, a veces hasta ingenua, pero no era tonta, y mucho menos con el dinero que tanto le había costado ganar. Había trabajado toda su vida, desde que mi padre nos abandonó. Tenía una pequeña mercería en el centro del pueblo que, si bien no la hizo rica, siempre nos dio para vivir con dignidad. ¿Deudas? ¿Qué deudas? La voz, Elenita. ¿Y si no era un llamado desde el más allá, sino un eco de algo que no había resuelto en vida? ¿Un pendiente? Me estremecí. Era un pensamiento absurdo, propio de una telenovela barata, pero la sensación era tan fuerte, tan persistente, que no podía ignorarla. Era como un picor debajo de la piel. Algo no encajaba. La forma en que Ricardo había insistido en que no había testamento, en que todo estaba perdido. La rapidez con la que había solucionado todo. Regresé al patio. La luna llena lo bañaba todo con una luz blanca, fantasmal. El aire estaba más fresco. Me acerqué al rosal que mi madre tanto amaba, el que estaba junto al viejo muro de adobe. Era un rosal antiguo, nudoso, con espinas como garras. Mi madre siempre decía que era el guardián de la casa. «Cuida bien de este rosal, mija», me había dicho una vez podando unas ramas secas. «Tiene más secretos que un confesionario». En ese momento, sus palabras me parecieron una de sus tantas ocurrencias poéticas. Pero ahora sonaban diferentes. Me arrodillé junto a la base del rosal, la tierra húmeda por el riego de la tarde. El aroma de las rosas era intenso, casi embriagador. «Elenita, busca en el rosal viejo». La voz fue clara, nítida, como si me la hubieran susurrado al oído. No fue un pensamiento, no fue un recuerdo, fue una voz. Pegué un brinco, el corazón desbocado, y me giré. Nadie. Estaba completamente sola. El miedo me recorrió la espalda como un escalofrío helado,
Pero esta vez venía mezclado con otra cosa, una extraña determinación. Loca o no, iba a hacerle caso. No tenía nada que perder, salvo la cordura que ya sentía flaquear. Mis manos temblaban mientras apartaba las hojas más bajas, arañándome con las espinas. Palpé la tierra, húmeda y compacta. Al principio no sentí nada fuera de lo normal, solo tierra, raíces, alguna que otra piedra. Estaba a punto de rendirme, de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, cuando mis dedos tropezaron con algo duro y liso. No era una piedra, tenía bordes rectos. Empecé a escarbar con más ahínco, sin importarme las uñas rotas ni la tierra que se me metía por debajo. Poco a poco, fui desenterrando una pequeña caja de metal oxidada por la humedad. Era una vieja caja de galletas danesas, de esas azules que todas las madres guardaban para hilos y botones. El corazón me latía con una fuerza que parecía querer salirse del pecho. Con esfuerzo, logré sacarla del todo. Estaba pesada. Me senté en el suelo, con la caja sobre mi regazo, y traté de abrirla. La tapa estaba atascada por el óxido y la tierra. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo de mantequilla y regresé al patio. Palanqueé el borde con cuidado, hasta que con un chirrido metálico la tapa cedió. Contuve la respiración mientras la levantaba. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo descolorido, no había hilos ni botones. Había un fajo de cartas atadas con un listón rojo, una pequeña llave de aspecto antiguo y un solo papel doblado en 4. Desdoblé el papel primero. La caligrafía era inconfundiblemente la de mi madre, elegante y ligeramente inclinada. Era una nota, no una carta. Decía: Helenita de mi corazón, si estás leyendo esto, es porque el miedo finalmente me ganó, pero a ti no te puede ganar. Tu tío Ricardo no es el hombre que aparenta ser. La verdad está en la caja de seguridad 237 del Banco Nacional en la capital. Esta llave es tuya. No confíes en nadie. Tu herencia es tu libertad. Lucha por ella. Con todo mi amor, tu mamá, Isabel. Leí la nota 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban frente a mis ojos. Mi herencia. Lucha por ella. Tío Ricardo no es el hombre que aparenta ser. Era como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando acabara de encajar en su sitio, revelando una imagen monstruosa. El silencio de los últimos 3 años no había sido de paz, sino de engaño. Las deudas no existían. La generosidad de mi tío no era tal. Era una cortina de humo, una jaula dorada para mantenerme dócil y agradecida. Y la voz no era un fantasma. Era mi propia intuición, mi subconsciente, despertado por el aniversario, gritándome una verdad que mi corazón siempre había sospechado, pero que mi mente se negaba a aceptar. Mi madre no me llamaba desde la tumba, me llamaba desde mi propia memoria, desde el amor y la advertencia que había sembrado en mí toda la vida. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me hizo temblar. Rabia por mi tío, por su traición, rabia por mi madre, por haber vivido con miedo, y rabia conmigo misma, por mi ceguera, por mi pasividad. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude dejar que me engañaran de esa manera? Pero la rabia, como un fuego purificador, quemó el miedo y la confusión. De repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. Napoleon Hill, un autor que a mi madre le gustaba leer, decía que todo gran logro comienza con la decisión de intentar. Mi madre había dejado todo preparado. Me había dado un mapa, una llave y la orden más importante de todas: luchar. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Me levanté del suelo con la caja de metal entre mis manos y miré hacia la casa. Ya no era un museo de recuerdos. Era mi cuartel general. La guerra acababa de empezar, y la mujer dócil y agradecida que era Elena Ramírez había muerto esa noche en el patio, junto al viejo rosal. En su lugar, había nacido la hija de Isabel, y la hija de Isabel no se rinde. Nunca. El día siguiente amaneció con una claridad hiriente. El sol se derramaba por las ventanas, indiferente al terremoto que había sacudido mi interior. Me movía por la casa con una energía que no había sentido en años, una mezcla de furia y propósito. Preparé el café, más cargado de lo habitual,
y me senté en la mesa de la cocina con la caja de metal frente a mí. La nota y la llave parecían casi irreales a la luz de la mañana. ¿Era posible que mi vida entera, o al menos la percepción que tenía de ella, se basara en una mentira? Cada acto de bondad de mi tío Ricardo ahora se teñía de una luz siniestra. El dinero que me daba para arreglar el tejado, la insistencia en revisar mis cuentas, sus consejos sobre no gastar de más, no eran cuidados, eran control. Quería mantenerme dependiente, agradecida, para que nunca se me ocurriera hacer preguntas. Tomé las cartas. Estaban dirigidas a mí, pero nunca habían sido enviadas. La primera tenía una fecha de 5 años atrás. Mi madre todavía vivía. Con manos temblorosas desaté el listón y comencé a leer. La letra de mi madre fluía sobre el papel, una conversación íntima y desesperada. Hablaba de sus sospechas sobre Ricardo. Él la había convencido de ponerlo como socio en la pequeña empresa de distribución de telas que ella había heredado de mi abuelo. Un negocio modesto, pero con un gran potencial. Tu tío es un hombre de negocios, Elenita, escribía. Yo soy solo una tendera. Él dice que puede hacerlo crecer, que podemos asegurar tu futuro. Pero hay algo en su mirada cuando habla de dinero, una avaricia fría que me hiela los huesos. Me hace firmar papeles que no entiendo del todo. Habla de estrategias fiscales, de mover capital a cuentas de inversión. Dice que es para protegernos. En cada carta, el tono se volvía más angustiado. Describía cómo Ricardo, poco a poco, la había ido apartando de las decisiones importantes. Cómo los informes financieros que él le presentaba eran cada vez más confusos, llenos de pérdidas inexplicables y gastos exorbitantes. Hoy discutimos, decía en una carta fechada 1 año antes de su muerte. Le pedí ver los libros contables originales y se puso furioso. Me acusó de desconfiada, de ingrata. Me dijo que sin él estaríamos en la calle. Me gritó, Elena, tu tío, que siempre parece tan calmado, me gritó con un odio que nunca le había visto. Tengo miedo, mija. Siento que estoy atrapada en una telaraña. La última carta era la más aterradora. Estaba escrita con una mano temblorosa, apenas 2 semanas antes de que cayera enferma. He descubierto la verdad. Ricardo ha estado desviando fondos a sus propias empresas durante años. Ha hipotecado las propiedades de la familia sin mi conocimiento. No son deudas. Es un robo a gran escala. Mañana voy a enfrentarlo. Voy a ir con un abogado. He guardado todos los documentos originales, los que pude rescatar, en un lugar seguro, en la capital. Si algo me pasa, si de repente me enfermo, no creas nada de lo que él te diga. La llave te guiará. Sé fuerte, mi valiente Elenita, tu madre que te adora. Un sollozo seco se me escapó del pecho. Así que no fue una neumonía. O si lo fue una neumonía conveniente. La tensión, el estrés, el miedo. Él la había matado, no con un arma, sino con la crueldad de su ambición. La había acorralado. La había desgastado hasta que su cuerpo no pudo más. La imagen de mi madre, frágil y sin aliento en esa cama de hospital, se superpuso con la imagen de la mujer fuerte de las cartas, preparándose para una batalla que nunca llegó a librar. Mi tío no solo le había robado su dinero, le había robado la vida, y a mí me había robado la verdad. La pena se mezcló con la rabia, creando un combustible poderoso y volátil en mi interior. Se acabaron las lágrimas. Se acabó la Elena pasiva. Ahora solo había un objetivo: justicia. La justicia que mi madre no pudo obtener. Lo primero era la discreción. Nadie podía saber lo que había descubierto. Mucho menos mi mejor amiga, Sofía. La quería como a una hermana, pero era una mujer práctica y terriblemente escéptica. Si le contaba que había encontrado una caja guiada por la voz de mi madre, lo primero que haría sería llamar a un médico. Y si le mencionaba mis sospechas sobre Ricardo, me diría que estaba viendo fantasmas, que el dolor me hacía imaginar cosas. Ricardo era una figura respetada en el pueblo, un benefactor. Nadie creería mi historia sin pruebas contundentes. Y esas pruebas estaban en la caja de seguridad 237, en la Ciudad de México. Necesitaba un plan de acción, como diría el señor Hill. Primero, ir a la capital. Segundo, acceder a la caja. Tercero,
Encontrar un abogado de confianza, alguien que no estuviera en el bolsillo de mi tío. Era un plan sencillo en la superficie, pero cada paso estaba lleno de obstáculos. No había ido a la Ciudad de México sola en más de 20 años. La idea de navegar por esa monstruosa metrópoli me aterrorizaba. Y el dinero. Ricardo controlaba mis finanzas de forma indirecta. Siempre me daba un extra en efectivo cada mes, desaconsejándome usar tarjetas para evitar fraudes. Ahora entendía por qué. Quería saber cada movimiento que hacía. Tenía que conseguir dinero sin que él se diera cuenta. Recordé el viejo joyero de mi madre. Contenía algunas piezas de oro que ella guardaba para una emergencia. Un par de aretes, una cadena, una medalla de bautizo. No era mucho, pero sería suficiente para el viaje y los primeros gastos. Con cuidado saqué las joyas y las guardé en mi bolso. Luego, llamé a la estación de autobuses. Había una salida a la capital a las 5 de la mañana del día siguiente. Perfecto. Cuanto antes me fuera, mejor. El siguiente paso era crear una coartada. Llamé a mi prima lejana en Guadalajara, una mujer habladora y un poco chismosa, pero de buen corazón. Le dije que me sentía un poco deprimida por el aniversario de mi madre y que había decidido pasar una semana con ella para distraerme. Como esperaba, se emocionó y me prometió recogerme en la estación. Sabía que la noticia de mi viaje a Guadalajara le llegaría a Ricardo en cuestión de horas. Era la distracción perfecta. Esa tarde recibí la llamada esperada. «Elenita, qué sorpresa», dijo la voz salamera de mi tío al otro lado de la línea. «Me contó tu prima que te vas a Guadalajara. Haces muy bien, mija, te vendrá de maravilla un cambio de aires. ¿Necesitas algo? ¿Dinero para el viaje?» Su ofrecimiento, que antes me habría parecido un gesto de cariño, ahora me revolvía el estómago. «No te preocupes, tío, estoy bien. Solo quiero estar tranquila unos días. Gracias por llamar», respondí, esforzándome por mantener un tono normal. «Por supuesto, sobrina. Cualquier cosa, no dudes en llamarme. Y no te preocupes por la casa, yo le echo un ojo». Claro que le echaría un ojo, pensé con amargura, para asegurarse de que todo siguiera en su sitio, de que la gallina de los huevos de oro siguiera bien encerrada en su corral. La noche antes de mi partida fue una de las más largas de mi vida. Empaqué una pequeña maleta con lo indispensable. Sostenía la llave de la caja de seguridad en mi mano. Su frío metal era un ancla, una promesa. Me sentía como una espía en mi propia vida. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltar. ¿Y si Ricardo sospechaba algo? ¿Y si aparecía de repente? Pero la noche transcurrió sin incidentes. A las 4 de la mañana, con la oscuridad aún cubriendo el pueblo, salí de mi casa en silencio, con la maleta en una mano y el bolso, con la llave, las joyas y mis esperanzas en la otra. Caminé hasta la parada del autobús que iba a la central, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No había vuelta atrás. El viaje en autobús fue un borrón de paisajes y pensamientos. Miraba por la ventana las montañas y los campos pasar, pero mi mente estaba en la capital, en el banco, en la caja 237. Repasaba las cartas de mi madre una y otra vez en mi cabeza. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que tenía de mi tío. Un pensamiento me asaltó. ¿Cómo encontraría a un buen abogado en una ciudad de 20 millones de habitantes? Mi madre había escrito: «No confíes en nadie», pero sola no podría hacerlo. Necesitaba ayuda legal, y de la buena. Ricardo tendría un ejército de abogados caros. Recordé entonces a Mateo, el nieto de don Ramiro, el antiguo compadre de mi padre. Don Ramiro había sido el hombre más honesto que había conocido. Su nieto, según había oído, se acababa de recibir de abogado en la UNAM. Era joven, quizás demasiado, pero venía de buena cepa. La honestidad, a veces, se hereda como el color de los ojos. Anoté su nombre en mi libreta. Mateo Vargas. Sería mi primer contacto en la ciudad. Llegué a la terminal del norte al mediodía. El caos, el ruido, la multitud de gente me golpearon como una bofetada. Me sentí pequeña, vulnerable. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarme. Quise tomar el primer autobús de vuelta a mi pueblo, a la seguridad de mi silencio, de mi ignorancia. Pero entonces, apreté la llave que guardaba en el bolsillo de mi abrigo. No, había llegado demasiado lejos. Mi madre no había criado a una cobarde. Me armé de valor.
Localicé la parada de taxis y le di al conductor la dirección del banco. Banco Nacional, oficina central, en el Paseo de la Reforma, dije, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. El taxista asintió y se zambulló en el torrente de tráfico. Mientras los imponentes edificios de la ciudad se alzaban a mi alrededor, una frase de Napoleon Hill vino a mi mente. El punto de partida de todo logro es el deseo. Mi deseo era simple pero poderoso como un huracán. Quería la verdad, y estaba dispuesta a arrasar con todo para encontrarla. El taxi se detuvo frente a un edificio monumental, con columnas de mármol y puertas de bronce. Había llegado. El corazón me latía con fuerza. Detrás de esas puertas, en una pequeña caja de metal, esperaba mi pasado y, tal vez, mi futuro. El interior del banco era tan intimidante como su fachada. Techos altísimos, suelos de mármol pulido que reflejaban la luz de enormes candelabros y un silencio solemne, roto solo por el murmullo de las conversaciones y el tecleo de las computadoras. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla y mi maleta de viaje. La gente que circulaba por allí vestía con una elegancia que gritaba dinero y poder. Mujeres con bolsos Louis Vuitton, hombres con trajes a medida y relojes que seguramente costaban más que mi casa. Me acerqué a un mostrador que decía, «Atención a clientes». El corazón encogido por la duda. ¿Y si no me dejaban acceder? ¿Y si el nombre de mi madre no era suficiente? La nota decía que la llave era mía, pero legalmente, ¿cómo podía probarlo? Una mujer joven, con una sonrisa profesional pero fría, me atendió. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué, con voz temblorosa, que venía a solicitar acceso a una caja de seguridad a nombre de mi madre, Isabel Ramírez. Le mostré la llave. La mujer la examinó, luego tecleó algo en su computadora. Su expresión no cambió. La titular de la caja, la señora Isabel Ramírez, ha fallecido, dijo, como si leyera el pronóstico del tiempo. Lo sé, respondí. Soy su única hija, Elena Ramírez. Ella levantó la vista de la pantalla, una ceja ligeramente arqueada. ¿Tiene usted un poder notarial o la declaratoria de herederos que la acredite como albacea de la sucesión? La sangre se me heló en las venas. Sucesión, albacea. Eran palabras de un mundo legal que desconocía por completo. Por supuesto, mi tío Ricardo se había encargado de la sucesión, declarando que no había bienes, solo deudas. Seguramente él figuraba como el único responsable legal. No tengo esos papeles aquí, tartamudeé. Mi tío se encargó de todo el papeleo después de su muerte. La mujer asintió, su rostro impasible. Lo lamento, señora. Sin la documentación legal correspondiente, no puedo permitirle el acceso. Son las políticas del banco para proteger los bienes de nuestros clientes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había llegado hasta aquí para chocar contra un muro de burocracia. La frustración y la impotencia me llenaron los ojos de lágrimas. Pero, es que es muy importante, supliqué, mi voz rompiéndose. Hay documentos personales de mi madre adentro. Soy su única hija, se lo juro. La empleada me miró con una pizca de lástima, pero su postura fue firme. Comprendo, señora, pero no puedo hacer una excepción. Necesita traer los documentos legales o venir acompañada de su abogado con una orden judicial. Salí del banco sintiéndome derrotada. El ruido de la avenida Reforma era un estruendo ensordecedor. Me senté en una banca, la maleta a mis pies, y observé el fluir incesante de coches y personas. Todos parecían tener un destino, un propósito. Yo, en cambio, estaba perdida. Mi plan se había desmoronado en el primer paso. ¿Qué hacía ahora? ¿Regresar a mi pueblo vencida? ¿Llamar a mi tío y confesarle todo? No. La imagen de mi madre, suplicándome en sus cartas que fuera fuerte, me lo impedía. Tenía que haber otra manera. Pensé en Mateo Vargas, el joven abogado. Quizás él podría ayudarme. Saqué mi libreta y busqué su número en internet. Encontré el de su despacho, un pequeño bufete llamado Vargas y Asociados. Respiré hondo y marqué. La voz que respondió era joven y enérgica. Despacho Vargas, habla Mateo Vargas, ¿en qué puedo servirle? Le expliqué quién era, la nieta de su abuelo Ramiro. Su tono cambió inmediatamente, volviéndose más cálido. Doña Elena, claro que sí. Mi abuelo hablaba maravillas de su familia.
Qué gusto saludarla. ¿Está usted en la ciudad? Le conté, omitiendo los detalles más extraños, que necesitaba asesoría legal urgente para acceder a una caja de seguridad de mi madre. Es un asunto familiar complicado, concluí. Él guardó silencio por un momento. Entiendo. Mire, hoy tengo la tarde complicada, pero si le parece, podemos vernos para cenar algo y me cuenta con calma. Conozco un restaurante discreto y tranquilo en Polanco, donde podemos hablar sin interrupciones. Polanco. El nombre evocaba un lujo que me parecía inalcanzable, pero asentí. Necesitaba su ayuda. Pasé la tarde en un pequeño hotel cerca del centro, uno que no me costara un ojo de la cara. Vendí las joyas de mi madre en una casa de empeño, sintiendo una punzada de culpa, pero sabiendo que ella lo habría querido así. El dinero que me dieron me dio un respiro, un poco de independencia financiera. Mientras esperaba la hora de la cita, la ansiedad me carcomía. ¿Y si Mateo no me creía? ¿Y si pensaba que era una vieja loca inventando conspiraciones? Tenía que presentarle mi historia de una manera lógica, convincente. Decidí que le mostraría la última carta de mi madre. Las palabras escritas tenían más peso que mis confusas explicaciones. El restaurante en Polanco era todo lo que imaginaba. Elegante, silencioso, con camareros que se movían como sombras. Me sentí cohibida, pero la sonrisa amable de Mateo cuando llegó me tranquilizó. Era un joven de unos 30 años, con una mirada inteligente y una energía que inspiraba confianza. Vestía un traje bien cortado, pero sin la arrogancia que había visto en el banco. Después de los saludos de rigor y de pedir la cena, fui directo al grano. Le conté la historia, desde la voz en el patio hasta el portazo burocrático del banco esa mañana. Observé su rostro mientras hablaba, esperando ver una señal de incredulidad, pero él me escuchó con una atención inquebrantable sin interrumpirme. Cuando terminé, le entregué la carta. La leyó con detenimiento, sus cejas fruncidas en concentración. Al terminar, la dejó sobre la mesa y me miró fijamente. «Doña Elena», dijo, su voz seria, «esto es muy grave. Lo que su madre describe aquí no es solo un mal manejo de negocios. Es fraude, es abuso de confianza, es un delito en toda regla. Y sus sospechas sobre la conveniencia de su enfermedad, eso podría ser aún peor». Sentí un alivio inmenso al ver que no me tomaba por loca. «El problema», continuó, «es que su tío Ricardo es un hombre poderoso. He oído hablar de él. Tiene fama de ser un tiburón en los negocios, con muchos contactos. Enfrentarlo no será fácil». «Lo sé», respondí, «pero no me importa. Quiero justicia para mi madre, y quiero recuperar lo que es mío por derecho». Mateo asintió lentamente, una chispa de admiración en sus ojos. «Me gusta su determinación. Mi abuelo siempre dijo que las mujeres de su familia eran de armas tomar. Mire, el primer paso es conseguir una orden judicial para abrir esa caja. Con esta carta como indicio y su testimonio, puedo solicitarla argumentando la posible ocultación de un testamento y pruebas de un fraude. No será rápido. Un juez no concede algo así a la ligera, pero es el camino correcto. Necesitaré que me firme un poder para representarla». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de esperanza. No estaba sola en esto. Tenía un aliado. Mientras Mateo explicaba los tecnicismos legales, yo observaba a la gente a nuestro alrededor. Parecían tan despreocupados en su mundo de lujo y cenas caras. Mi mundo, en cambio, se había convertido en un campo de batalla, pero me sentía preparada. La vida me había quitado a mi madre, mi herencia y mi tranquilidad. Pero me había devuelto algo a cambio, un propósito. Mi madre me había dado una llave y una misión. Mateo me estaba dando las herramientas legales para cumplirla. La reflexión interna, el análisis de la situación, había terminado. Ahora comenzaba la acción. Y como decía Napoleon Hill, la acción es la medida real de la inteligencia. Estaba a punto de descubrir cuán inteligente podía llegar a ser. Los días que siguieron se convirtieron en semanas de una espera tensa. Mateo se movía con una eficiencia y una seriedad que desmentían su juventud. Presentó la solicitud ante el juez, adjuntando una copia de la carta de mi madre y una declaración jurada mía detallando los hechos. Mientras tanto, yo me quedé en la ciudad, en mi modesto hotel, para estar disponible para cualquier requerimiento.
Hablaba con mi prima en Guadalajara por teléfono cada 2 días para mantenerla coartada, inventando anécdotas de paseos y visitas a viejas amigas. Cada llamada era un pequeño teatro, una actuación que me dejaba agotada. La mentira no era mi naturaleza, pero se había convertido en una herramienta necesaria para la supervivencia. Una tarde, mientras estaba en la habitación del hotel revisando mis escasos fondos, recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba excitada. «Lo tenemos, doña Elena. El juez ha concedido la orden. Mañana a las 10 de la mañana, un actuario judicial nos acompañará al banco para abrir la caja». La noticia me golpeó como una ola. Una mezcla de euforia y pánico me recorrió. Estábamos a un paso de la verdad. ¿Qué encontraríamos dentro? ¿Serían las pruebas suficientes? ¿O solo encontraríamos más preguntas? Esa noche apenas dormí. La imagen de la caja, de su contenido desconocido, llenaba mis pensamientos. Era el cofre del tesoro de mi madre, pero también podía ser una caja de Pandora. A la mañana siguiente me reuní con Mateo y un hombre de aspecto severo, el actuario, en la entrada del banco. Esta vez, cuando nos acercamos al mostrador, la actitud de la empleada fue muy diferente. Al ver la orden judicial, su sonrisa profesional se desvaneció y fue reemplazada por una eficiencia nerviosa. Nos condujo a través de una puerta blindada a una sala abovedada, cuyas paredes estaban cubiertas de pequeñas compuertas metálicas. La bóveda. El aire aquí era frío, seco, y olía a papel viejo y a dinero. La empleada localizó el número 237. Usó su llave maestra y luego me tendió la mía. Con manos temblorosas, la introduje en la cerradura y la giré. Se escuchó un clic satisfactorio. La empleada retiró una larga caja de metal y la colocó sobre una mesa en una pequeña sala privada. El actuario, Mateo y yo, nos sentamos alrededor de la mesa. El funcionario rompió el sello oficial y abrió la caja. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo oía en mis oídos. Dentro todo estaba perfectamente ordenado. Había varios legajos de documentos, atados con listones de diferentes colores. Y encima de todo, un sobre grueso con mi nombre. Lo abrí primero. Era una larga carta de mi madre. En ella me explicaba con un detalle escalofriante todo el entramado de su hermano. No eran solo sospechas, eran certezas. Describía las empresas fantasma que él había creado, los números de cuenta en el extranjero, los nombres de los testaferros. Había hecho una investigación exhaustiva, por su cuenta, en secreto. Este sobre, escribía, es tu guía. Los documentos en la caja son las armas. Úsalas con sabiduría, Elenita. No por venganza, sino por justicia, para que el trabajo de tus abuelos y el mío no terminen en el bolsillo de un ladrón. Mateo comenzó a revisar los legajos. Su expresión se volvía más sombría con cada página que pasaba. Eran los documentos originales que mi madre había mencionado, escrituras de propiedad que Ricardo había transferido fraudulentamente a su nombre, estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias ilícitas, contratos firmados con engaños, y lo más importante, el testamento original de mi madre. En él, me nombraba a mí, su única hija, como heredera universal de todos sus bienes, incluyendo la empresa y varias propiedades que Ricardo había declarado como pérdidas. Era la prueba irrefutable, la pistola humeante. Esto es una mina de oro, doña Elena, susurró Mateo, sus ojos brillando de emoción profesional. Con esto, no solo podemos recuperar su herencia, podemos meter a su tío en la cárcel por muchos años. Fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal. La lista es larga. El actuario tomó nota de todo, haciendo un inventario detallado del contenido de la caja. Por fin, después de tantos años de engaño, la verdad estaba saliendo a la luz. Al salir del banco, la luz del sol me pareció más brillante. El aire, más respirable. Sentía como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Ahora teníamos las municiones, pero la guerra contra un hombre como Ricardo sería larga y sucia. Mateo no perdió el tiempo. Esa misma tarde, presentó la demanda civil para la anulación de todos los contratos y transferencias fraudulentas, y una denuncia penal contra Ricardo Ramírez por los delitos correspondientes. La maquinaria legal se puso en marcha, y como era de esperar,
La reacción de Ricardo no se hizo esperar. Un par de días después, mientras estaba en mi hotel, recibí su llamada. Su tono ya no era salamero, era gélido, lleno de una furia contenida. Elena, no sé a qué estás jugando, pero te exijo que detengas esta locura inmediatamente. Siseó. ¿Crees que puedes llegar con un abogaducho de quinta y manchar mi nombre? Estás cometiendo el peor error de tu vida. El único que ha cometido errores aquí eres tú, Ricardo. Respondí sorprendida de la firmeza de mi propia voz. Y no son errores, son crímenes. Descubrí la verdad, descubrí lo que le hiciste a mi madre. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Luego soltó una risa seca, sin alegría. ¿La verdad? ¿Tú qué sabes de la verdad? Eres una vieja sola y amargada que se está volviendo senil. Tu madre te lo diría. Era una sentimental que no entendía de negocios. Yo salvé el patrimonio familiar de su incompetencia. Y ahora tú, en tu delirio, quieres destruirlo todo. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herir, para hacerme dudar. Pero yo tenía las cartas de mi madre, su voz grabada en mi corazón. Ya no era vulnerable a su manipulación. Nos veremos en los tribunales, Ricardo, dije, y colgué antes de que pudiera responder. El pulso me temblaba, pero me sentía fuerte. La confrontación había llegado y yo no me había doblegado. Sin embargo, Ricardo no era de los que se rinden. A la semana siguiente, Mateo me informó de su contraataque. Había contratado a uno de los despachos de abogados más caros y despiadados de la ciudad. Su primera estrategia fue intentar desacreditarme. Solicitaron una evaluación psiquiátrica para mí, argumentando que mi comportamiento errático y mis falsas acusaciones eran prueba de mi incapacidad mental. Querían declararme incompetente para invalidar mi demanda. Paralelamente, empezó a ejercer presión financiera. Un día, al intentar sacar dinero del cajero, mi tarjeta fue rechazada. Llamé al banco de mi pueblo y me informaron que mi cuenta bancaria había sido bloqueada por una disputa legal. Ricardo, como mi supuesto protector financiero, había encontrado la manera de cortarme los víveres. Me quedé sin acceso a mi pensión, a mis pocos ahorros. De repente, me vi en una ciudad extraña, sin dinero, y con un enemigo poderoso tratando de destruirme. Este era mi punto más bajo. La soledad, el miedo y la incertidumbre cayeron sobre mí como una losa. Me encerré en la habitación del hotel y lloré. Lloré por mi madre, por mí, por la injusticia del mundo. Parecía que a pesar de tener la verdad de mi lado, el poder y el dinero de Ricardo eran un Goliat demasiado grande para mi pequeña onda. En medio de esa desesperación, recordé una de las frases de Napoleon Hill que mi madre había subrayado en su libro. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Qué beneficio podía haber en esta situación? Me sentí perdida, sin fuerzas para continuar. Me arrodillé junto a la cama, no para rezar con palabras, sino con un silencio abrumado. Y en ese silencio, la imagen de mi madre vino a mí, no como una voz, sino como una sensación de calma y fuerza. Ella había enfrentado a este monstruo sola y con miedo. Yo al menos tenía a Mateo y la verdad documentada. No podía rendirme, no cuando estaba tan cerca. Me sequé las lágrimas y llamé a Mateo. Le conté lo de la cuenta bloqueada. Era de esperarse, dijo, su voz tranquila pero firme. Es una táctica de intimidación. No se preocupe, doña Elena. Vamos a solicitar al juez una pensión alimenticia provisional con cargo a los bienes en litigio. Y sobre la evaluación psiquiátrica, no se preocupe. Es un bluff. Usted está perfectamente lúcida y lo demostraremos. Esto solo demuestra su desesperación. Está acorralado y está lanzando zarpazos. Es una buena señal. Sus palabras fueron un bálsamo. Me di cuenta de que la adversidad, como decía el libro, estaba revelando mi propia fortaleza, una que no sabía que poseía. Ricardo me había quitado el dinero, pero me había dado algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que estaba en el camino correcto. La lucha ya no era solo por una herencia, era una lucha por mi dignidad. La batalla legal se intensificó, convirtiéndose en una guerra de trincheras burocráticas. Los abogados de Ricardo presentaban mociones y apelaciones para retrasar el proceso, con la esperanza de agotarme económica y emocionalmente.
La evaluación psiquiátrica se llevó a cabo. Fue una experiencia humillante. Responder preguntas íntimas a un extraño que me analizaba como a un insecto bajo un microscopio. Pero seguí el consejo de Mateo. Fui honesta, clara y firme. Relaté los hechos sin adornos, dejando que la lógica de la historia hablara por sí misma. El resultado, semanas después, fue una victoria para nosotros. El informe del psiquiatra me declaraba mentalmente competente y señalaba que mi angustia era una reacción normal al trauma del engaño y el duelo. El intento de Ricardo por pintarme como una loca había fracasado. Mientras tanto, Mateo no se quedaba quieto. Era un investigador nato. No se conformó con los documentos de la caja de seguridad. Pasó semanas investigando las empresas de Ricardo, siguiendo el rastro del dinero, buscando grietas en la fortaleza que mi tío había construido. Y encontró una. Descubrió el nombre de un ex contador de Ricardo, un hombre llamado Armando Herrera, que había sido despedido de forma abrupta unos años atrás. Algo me dice que este hombre sabe más de lo que aparenta, me dijo Mateo un día. Fue despedido justo en la época en que su madre empezó a sospechar. Voy a tratar de localizarlo. Encontrar a Armando Herrera no fue fácil. Parecía haber desaparecido del mapa, pero Mateo era persistente. Finalmente, lo encontró trabajando en una pequeña tienda de abarrotes en un barrio humilde de la ciudad. Al principio, el hombre se mostró aterrorizado. La sola mención del nombre de Ricardo Ramírez le hizo palidecer. No sé nada. No quiero problemas. Repetía una y otra vez. Pero Mateo fue paciente. Le habló de mi madre, de mi lucha. Le aseguró que la ley lo protegería. Le explicó que su testimonio podría ser la pieza clave para hacer justicia. Le tomó varios días, pero finalmente, Armando accedió a hablar. Nos reunimos en el modesto despacho de Mateo. El hombre era un manojo de nervios. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café. Don Ricardo es un hombre peligroso. Comenzó con la voz baja. Yo vi lo que le hizo a su hermana, a doña Isabel. Yo era su contador. Vi cómo desviaba el dinero, cómo falsificaba su firma. Un día me negué a firmar un balance que era completamente fraudulento. Me amenazó. Me dijo que si abría la boca arruinaría mi vida, que me acusaría de fraude a mí y que nunca volvería a trabajar en mi vida. Y lo cumplió. Me despidió sin indemnización y me puso en una lista negra. Nadie volvió a contratarme. Su testimonio era devastador. Corroboraba cada detalle de las cartas de mi madre. Pero había más. Lo peor, continuó Armando, con los ojos llenos de lágrimas, fue lo que pasó al final. Un día, doña Isabel fue a la oficina. Estaba furiosa. Llevaba una carpeta con documentos y le dijo que lo sabía todo, que lo iba a denunciar. Discutieron a gritos. Yo los escuché desde mi oficina. Él le dijo cosas terribles, que era una tonta, que él había hecho un favor al manejar las cosas, y que si intentaba algo, la destruiría. Ella salió de allí pálida, descompuesta. 2 semanas después, me enteré de que había muerto. El relato de Armando nos dejó sin aliento. No era una prueba de asesinato, pero demostraba la crueldad y la presión psicológica a la que Ricardo había sometido a mi madre justo antes de su muerte. Era el contexto que necesitábamos para que el juez entendiera la magnitud de la maldad de mi tío. Con la declaración jurada de Armando Herrera, nuestro caso se volvió prácticamente irrompible. Ya no era mi palabra contra la suya. Ahora teníamos un testigo presencial. La marea estaba cambiando. Sentía que la justicia, esa entidad abstracta y lejana, por fin comenzaba a inclinarse a nuestro favor. Me di cuenta de que este viaje no era solo para recuperar dinero o propiedades. Era un viaje hacia mi propio poder. Había llegado a esta ciudad como una mujer asustada, confundida, guiada por susurros y corazonadas. Ahora, estaba al frente de una batalla legal, tomando decisiones, enfrentando a mis demonios y a un enemigo de carne y hueso. Había encontrado mi propia voz, una que era tan fuerte y clara como la que había escuchado en el patio. Era la voz de la hija de Isabel. Sí, pero también era, por primera vez, la voz de Elena, una mujer que había decidido no ser más una víctima, y esa realización era más valiosa que cualquier herencia.
La lucha me estaba forjando, me estaba puliendo, convirtiendo el carbón de mi dolor en el diamante de mi resolución. Estaba lista para la confrontación final. La fecha de la audiencia preliminar se fijó. Era el momento en que ambas partes presentarían sus pruebas ante el juez. La noche anterior, sentí el peso de todo lo que estaba en juego. No solo la herencia, sino el honor de mi madre. Mateo me llamó para darme ánimos. Usted tranquila, doña Elena. Tenemos la verdad y las pruebas. Solo manténgase firme. Firmeza. Era una palabra que había adquirido un nuevo significado para mí. Ya no era la rigidez del miedo, sino la solidez de la convicción. El día de la audiencia elegí mi ropa con cuidado. Un traje sastre sencillo pero elegante, el único que tenía. Quería parecer la mujer que era ahora, no la viuda asustada del pueblo. Al llegar al juzgado, vi a Ricardo. Estaba al otro lado del pasillo, rodeado de su equipo de abogados, todos con trajes caros y portafolios de piel. Se veía arrogante, seguro de sí mismo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me lanzó una sonrisa condescendiente, una última bala de intimidación. Pero yo no bajé la vista. Le sostuve la mirada hasta que fue él quien la desvió. En ese pequeño gesto, supe que algo en él se había roto. Su poder sobre mí se había desvanecido para siempre. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. El juez, un hombre mayor de rostro severo, escuchó primero a los abogados de Ricardo. Desplegaron su teatro habitual, que yo era una mujer inestable, influenciada por un abogado oportunista, que las acusaciones eran un delirio senil, producto del duelo. Hablaban de mi madre como una mujer de negocios incompetente, a quien Ricardo, en su infinita bondad, había intentado salvar de sí misma. Escuché cada mentira con una calma que me sorprendió. Su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Cuando fue el turno de Mateo, él fue metódico, implacable. No levantó la voz. Simplemente presentó los hechos. Primero, el testamento original. Luego, las escrituras de propiedad fraudulentas, una por una, demostrando la falsificación de la firma de mi madre con un peritaje caligráfico. Después, los estados de cuenta que probaban el desvío de fondos. La cara de Ricardo fue perdiendo color con cada documento que Mateo depositaba en el escritorio del juez. Su arrogancia se transformó en una palidez cerosa. Y entonces, Mateo asestó el golpe final. Su señoría, para corroborar la coerción y el abuso de confianza sistemático, llamamos a declarar a Armando Herrera. Cuando Armando entró en la sala, Ricardo pareció encogerse en su asiento. El testimonio del ex contador fue demoledor. Con voz clara y firme relató todo lo que había presenciado: la manipulación, las amenazas, la última y fatídica discusión entre Ricardo y mi madre. Cuando terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. El juez se quitó las gafas y se frotó los ojos. Miró a Ricardo, ya no con severidad, sino con un profundo desprecio. «Señor Ramírez», dijo, su voz resonando en el silencio. «Las pruebas presentadas por la parte acusadora son abrumadoras. Este tribunal ordena el congelamiento inmediato de todos sus bienes y cuentas bancarias, tanto personales como empresariales, hasta que se resuelva el fondo del asunto. Y en cuanto a la denuncia penal, en vista de la evidencia de fraude, falsificación y posible coacción, se girará una orden de restricción para que no pueda acercarse a la señora Elena Ramírez, y se le prohíbe salir del país». Fue como ver a un gigante caer en cámara lenta. La incredulidad en el rostro de Ricardo fue reemplazada por pánico puro cuando dos oficiales de justicia se acercaron a él. Su mundo, construido sobre mentiras y la ruina de su propia hermana, se había derrumbado. Lo vi salir de la sala, no como el empresario exitoso conduciendo un BMW último modelo, sino como un hombre derrotado, despojado de su máscara. La justicia había llegado. Tarde, pero había llegado. Salí del juzgado sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mateo me abrazó. «Lo logramos, doña Elena. Lo logramos». Pero yo sabía que no había sido solo yo. Había sido mi madre, con su previsión y su amor. Había sido Mateo, con su inteligencia y su fe en la justicia. Había sido incluso Armando, con su valentía para enfrentar el pasado. La victoria no era solo mía,
Era de todos los que habían creído en la verdad. Los meses siguientes fueron de trámites legales, de deshacer el enredo que Ricardo había tejido durante años. Recuperé la empresa, las propiedades, el dinero que nos pertenecía. No me convertí en una millonaria ostentosa. La riqueza para mí ya no se medía en cuentas bancarias. Se medía en paz, en dignidad, en libertad. Decidí no quedarme con la empresa de distribución. La vendí, y con una parte del dinero creé una fundación con el nombre de mi madre, Isabel Ramírez, para ayudar a mujeres mayores en situaciones de abuso financiero y legal. Quería que su sufrimiento sirviera para proteger a otras, que su historia se convirtiera en un faro de esperanza. Regresé a mi pueblo, a mi casa. El silencio ya no era un inquilino opresivo, era una compañía serena. El patio, bañado por el sol, ya no se sentía solitario. Se sentía lleno de una presencia amorosa, la de mi madre, no como un fantasma, sino como un recuerdo vivo y triunfante. A veces, me sentaba en el viejo equipal, junto al rosal que había guardado su secreto, y sentía una profunda gratitud. La vida me había puesto a prueba, me había llevado al borde del abismo, pero en el proceso, me había enseñado la lección más importante, que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. Mi madre me había llamado desde el patio, sí, pero no para que la buscara en el más allá, sino para que me encontrara a mí misma. Y finalmente, lo había logrado. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito, no necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras.
Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Ahora, quiero pedirte algo a ti. Comenta abajo qué te pareció esta historia, si te tocó el corazón, o si te recordó a alguien. Tu opinión es muy importante para mí. Y para que nuestra comunidad crezca, no olvides seguir el canal. Me encantaría que me dieras ideas para futuras historias. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos juntos? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como un pequeño regalo de agradecimiento por tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar, perfectos para acompañar un momento de lectura, fijadas en el primer comentario. Es una forma de ayudar al canal y de compartir algo con ustedes. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a tu familia siempre.